Buenos días. Esta es la clase 4 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con las clases anteriores, veremos resoluciones de ecuaciones exponenciales y comenzaremos la introducción a las principales y más sencillas funciones de utilidad en la biología. Como ya hemos visto, una ecuación es una igualdad en la cual existen incógnitas que habitualmente damos con X y números igualados en dos miembros. Resolver la ecuación implica hallar, en este caso, el valor de X que reemplazado en la misma ecuación satisface la igualdad. Para realizar estos problemas hemos trabajado con una función conocida como UniRoot y también con la función Optim que revisaremos rápidamente. Cuando tenemos una ecuación algebraica, lo que hacemos es transformarla en función, es decir, una vez igualada a 0, reemplazamos el 0 por i y construimos con eso una función a la que, por comodidad en este curso, le damos el nombre de función por el código que utilizamos para el curso, 3 por la clase y 2 por la función que estamos ejecutando. De esta manera usted tendrá orden en su espacio de trabajo. Las funciones se definen con la función, valga la redundancia, function, en la cual, entre paréntesis, se indica cuál es la variable independiente. Habitualmente nos resulta más fácil utilizar como variable independiente X, entonces acá identificamos X y acá colocamos la función, por supuesto sin Y, solo esta parte. Que vemos acá, X elevado al cuadrado menos 4. Una vez que tenemos definida una función, en nuestro espacio de trabajo tendremos un objeto que es una función, en este caso la función mm32. Si la queremos graficar, usamos la función plot, en la cual llamamos a la función mm32 y a continuación le damos el intervalo en el que queremos graficar, por ejemplo en este caso desde menos 10, como vemos acá, hasta 10. Y la función plot nos dará la gráfica de esta función, es decir, qué valor tiene y para cada uno de los valores de x del intervalo establecido. Es muy interesante muchas veces, porque la función plot no lo pone de acuerdo a cómo estemos trabajando, ubicar lo que llamaríamos el eje X. El eje X es una línea horizontal que está a la altura del 0 del eje vertical. Para colocar esa línea, si no está, es muy sencillo, utilizamos otra función que se llama segments, en la cual le indicamos el punto de origen y el punto final. El punto de origen es menos 10 y 0, que estaría acá, y el punto final es 10 y 0, que estaría acá. Y nos traza la línea horizontal. Esto es interesante porque lo que nosotros queremos conocer habitualmente es el punto en el que la función se corta con el eje X, que en este caso es uno acá y otro acá. Entonces, para conocer estos dos puntos podemos utilizar la función UniRoot, que no volveremos a mencionar ahora, pero sí también podemos utilizar la función Optim, que si bien es más compleja, es interesante de entender porque será de muchísima utilidad en ejercicios más avanzados de la modelización matemática. Para aplicar la función Optim necesitamos dos cosas, obviamente la función Optim con algunos parámetros que ya reescribiremos y una función que llamamos costo o función objetivo se suele llamar, que es una función que por lo tanto se define con la función function. A las funciones objetivo o costo le damos el nombre costo, por el curso que estamos haciendo, 3 por la clase que estamos trabajando y 2 por la función costo que estamos definiendo. Así en nuestro espacio de trabajo podemos tener costo 73 y sabremos que es una función costo de la clase 7 y es la tercera definida en esa clase. Esta función tiene una variable que llamamos a y acá dentro, lo puse en rojo, se define una función, que esa función es justamente la longitud de un segmento
que nos separa desde el eje X con la función. Obviamente, si nosotros lo que queremos encontrar esa función, cuando le demos un valor a, por ejemplo, a estará acá, si este es a, esa función tendrá un valor que está representado por este segmento. Es claro que si a se aproxima al valor que estamos tratando de encontrar, esta función va a ser cada vez más chica. Y eso es lo que hace Optim. Optim lo que hace es toma esta función con un determinado valor de a de arranque, por ejemplo a le dimos -5, utiliza la función costo y lo que hace Optim es que esta función costo tome el valor mínimo. Cuando Optim tome el valor mínimo, es decir, costo tome el valor mínimo, habremos hallado el valor de nuestra variable que hace que la función tome el valor 0. Pasemos ahora a la función exponencial. La función exponencial no es otra cosa que la ecuación exponencial es una ecuación como la que venimos trabajando. La única diferencia es que la variable x se encuentra en el exponente de un número. Resolver esta ecuación implica sacar un valor de x que reemplazado en la ecuación satisfaga la ecuación. La definimos de la misma manera utilizando la función function, indicándole cuál es la variable independiente y escribiendo acá el nombre de la ecuación. Luego, si hacemos el plot, obtendremos una función. Si hacemos segments con menos 10, 0, 10, 0, tendremos el eje X. Lo que intentamos conocer es cuánto vale la variable X en el punto en el cual la función, o la ecuación, la función en este caso, se corta con el eje X. Para eso definimos la función costo, que obviamente será nuestra función mm41 en un valor a. Y fijado un valor a, por ejemplo 0,8, ese valor a no sería otra cosa que la longitud de este segmento. Vamos a borrar. Sería la longitud de este segmento hasta el eje X. Entonces Optim lo que va haciendo es que este segmento sea cada vez más pequeño y cuando sea prácticamente 0 estaremos sobre el punto y nos indicará cuál es el valor. Muy bien. También veremos en esta clase otras cosas. Por ejemplo, hemos visto que la función plot me permite hacer una gráfica y si simplemente pongo plot con el nombre de la función indicándole cuáles son los extremos en que grafiqué 0 a 1, me va a dar la función que tengo acá con un formato quizás no muy agradable, pero tengo la posibilidad de agregarle argumentos. ¿Qué son los argumentos? Como vemos acá abajo, son valores que le damos a ciertos llamados argumentos de la función que permiten que resalte o cambie cosas. Por ejemplo, acá abajo tenemos la función mm41, la función m41 que hemos graficado acá, y ahora la que hicimos sin argumentos, y ahora le vamos a poner una serie de argumentos. Cuando colocamos estos argumentos, lo que vamos a lograr es que la función le pueda aparecer un título, le aparezca acá el nombre de la variable, le aparezca acá que los números sean enteros ubicados en la manera que queremos, ponerle color, etcétera, etcétera. Esto será una cuestión de ir probando argumentos para entender cómo funciona, pero esto nos permite visualizar mejor nuestros datos y presentarlos de una manera mucho mejor. El tema que también desarrollaremos en esta clase es el tema de funciones. Ya hemos empezado obviamente con funciones, pero acá lo desarrollaremos formalmente. Definimos una función como una relación entre dos variables que habitualmente llamamos dependiente y por comodidad la llamamos variable y otra variable independiente que llamamos x. Lo de dependiente e independiente, x e y, es arbitrario y lo hacemos por comodidad y por rutina. También pueden ser más de dos variables, pero nos centraremos primero en las funciones de dos variables. Entonces, una función es una relación entre dos variables donde a un dado valor de la variable independiente le corresponde solo un valor del independiente. Y una función de dos variables, x e y, siempre queda representado en un plano cartesiano con la variable x habitualmente en el eje horizontal, la variable y en el eje vertical, y eso queda representado por una línea, como vemos acá. Para que sea función, si
observamos acá, la línea, si la desplazáramos de izquierda a derecha, siempre tiene que cortar a la función en un dado punto. Veámoslo de nuevo, si yo esta línea la desplazo, siempre la función es cortada en un punto por la línea vertical. En cambio, en la gráfica derecha, si yo muevo la línea, veo que en este sector ya no lo corto en un solo punto, sino que lo estoy cortando inclusive hasta en 3 puntos. Por lo tanto, esta gráfica no nos está representando una función. Tener una función en matemática es tener un elemento que permite estudios muy avanzados. Tener una función, cuando estudiamos la biología, es exactamente lo mismo y nos permitirá ver cosas, hacer estudios que no podríamos hacer de otra manera. Una función es una relación entre dos variables y siempre va a venir representada por una ecuación, donde habitualmente tendremos y igual, aunque no es la única forma, esta es la más común para nosotros. Tendremos a la variable dependiente separada por un signo igual de una expresión donde aparece la variable independiente, que en nuestro caso es x. Pero que x puede estar multiplicada por un número a, afectada por un logaritmo y multiplicada por b, o actuando como exponente y multiplicada por c, y algunas otras expresiones más. X, ya dijimos, es la variable independiente e y es la variable dependiente. Pero acá nos aparece A, B, C y nos podrían aparecer muchos más. Estos son números que llamamos parámetros y que tomará ciertos valores fijos o con relativamente poca variabilidad cuando estemos estudiando algunos problemas en particular. Habitualmente, cuando trabajamos, hacemos mediciones y lo común es que obtengamos mediciones de X y de Y, y estos parámetros salgan de un proceso de optimización y estén fijados por otras propiedades que pueden estar afectando a nuestro experimento. Como definimos entonces, una función tiene una ecuación, tiene variable dependiente e independiente y tiene parámetros. La organización de la ecuación puede ser muy variada, pero dentro de los fenómenos biológicos, en principio nos centraremos solo en 5 tipos de funciones. La función lineal, cuya forma general es esta, y igual a un parámetro x, a un parámetro m multiplicado por x más otro parámetro h. Esto se conoce como función lineal y su representación gráfica es una recta. La función polinómica es una función donde y es igual a un parámetro a1 multiplicado por x elevado a un exponente n, más otro término que tiene otro parámetro multiplicado por x elevado a otra potencia, una unidad menor a la inicial, y así sucesivamente. Es decir, dentro de la función polinómica tenemos potencias. Habitualmente sus gráficas son curvas de este tipo, pero puede ser muchísimo más variada. La función exponencial es una función donde y es igual a una expresión, pero la característica principal es que x figura como exponente de una base. Es muy habitual que en la biología, y ya lo explicaremos cuando llegamos al tema de ecuaciones diferenciales, porque en la biología siempre la base es el número e, y en muy raras situaciones es otro número. Y también tendremos parámetros a y b, y c o k o los que sean. Las gráficas habitualmente son curvas de este tipo. La función logarítmica, acá dice lineal y es logarítmica, es una función donde x está afectada por la función logarítmica y puede haber parámetros como el parámetro a, k, etc. Su gráfica es una curva de este tipo o cualquier otro tipo de curva. Y finalmente la función homográfica, que es una función en la cual la variable x aparece habitualmente como un cociente afectado por parámetros a, b, c y d, y cuya gráfica tiene este formato. Son habitualmente dos curvas que están separadas como si fuera en cuadrantes, en los cuales encontramos una parte de la función acá y otra parte de la función acá. Bueno, vayamos entonces ahora a nuestro espacio de trabajo y a ver los elementos que tenemos para trabajar en esta clase. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestro espacio de trabajo. Yo ya he abierto el espacio de trabajo correspondiente y acá tenemos nuestra consola sobre la que vamos a trabajar. Como en toda clase, tenemos un material impreso, clase número 4 en este caso, y que está enumerado acá el número de páginas.
Tenemos un índice al cual podemos acceder directamente haciendo control y donde vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. Por ejemplo, vayamos a gráfica exponencial. En cada tema vamos a encontrar un desarrollo y encontraremos líneas que están resaltadas en un color gris claro. Estas líneas son líneas que son ejecuciones de R, con las cuales nosotros podemos simplemente copiarla sin copiar el prompt de la función. Lo copiamos con control C y podemos ir a nuestro espacio de trabajo y pegarlo acá con control shift y B y lo ejecutamos. De esta manera ya hemos creado la función. Así tenemos todo el desarrollo de la clase que veremos a continuación. Por otro lado, en esta clase, como en otras clases, tendremos una planilla de cálculo que se llama tabla por el curso y lleva un número que corresponde a la 4. Usted lo va a encontrar en formato ODS para trabajo en LibreOffice o XLS para trabajo en Windows, en Microsoft Windows. Y después podrá tener, como en este caso, varias tablas, donde las tablas, el nombre que tiene, se puede fijar acá abajo, es tabla MM4, coincidiendo con el nombre de la planilla, y después tiene un número 2 para la tabla 2 y 41 para la tabla 41. Y acá tenemos los datos para trabajar. Bien, comencemos entonces con las ecuaciones exponenciales. Esto está desarrollado, pero sigamos el razonamiento rápidamente acá para aquellos que tienen más dificultades con la matemática. Acá tenemos una ecuación que dice 2000 igual a 2, vamos a ampliarlo, más e elevado a la 3 por x. Lo que yo quiero hacer es obtener qué valor de x reemplazado acá satisface la igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es despejamos la x. Lo primero que hacemos, a este 2 lo pasamos restando. Acá ya veo que hay un error en el pasaje, pero no importa, tómelo igual. Pasamos el 2 restando, yo lo pasé como si fuera 200. Entonces nos queda esta expresión. Luego aplicamos logaritmo a ambos miembros en la base e. ¿Por qué elijo la base e? Elijo la base e porque justo la base de mi exponencial es la e. Entonces aplico el logaritmo de 1800 más exp por xp1, que me está indicando esto que la base es e. Y lo mismo aplico de este lado. Este logaritmo de 1800, lo puedo calcular si voy a R, copio esto, lo pego directamente acá, como dijimos, le doy Enter, me da 749, que es lo que yo puse acá. Por lo tanto, este término que tenemos acá, que es logaritmo de 1800, es 749, y del otro lado, como tengo el logaritmo de una potencia, es el exponente 3x por el logaritmo de e. Pero el logaritmo de e es el logaritmo de la base, es el logaritmo de e en base e que vale 1. Por lo tanto, la expresión nos queda 749 igual a 3 por x. De acá despejamos x pasando dividiendo y nos da 2,498514, que sería el valor de x que reemplazado en la ecuación la satisface. Por supuesto, acá ya me doy cuenta que cometí un error. Si yo lo reemplazo acá no se va a satisfacer la igualdad, pero si usted le pone 200, lo corrige fácilmente. Muy bien. Entonces, esta es una resolución algebraica, pero nuestra intención es graficarla con la función optim, o con la función, con nuestra forma de graficar la función y verlas. Entonces esto lo vamos a cerrar, porque ya no lo necesitaríamos más. Entonces volvemos acá. Entonces, vamos a definir nuestra función que yo ya tengo definida acá arriba. Es decir, la función de recién, si yo la acomodo, me queda menos 1800 más exp, es la función que introduje recién. La llamamos función mm41. Es menos 1800 más xp por 3 elevado a la x. La vamos a graficar. Para graficarla, función mm41 y la graficamos.
y acá me aparece la gráfica de la función. Muy bien. Cuando las graficamos a la función sin ningún tipo de agregado, siempre la grafica entre 0 y 1. Lo que podemos ver acá es que la función siempre tiene valores negativos, y yo para poder trabajar y hallar resolver cuando la función toma el valor 0 necesito valores positivos y negativos. Entonces vamos a volver a graficar la función, pero en un intervalo que vaya, por ejemplo, de 0 a 3. Esto yo puedo probar. Al ir de 0 a 3 veo que la función abarca de valores negativos hasta valores positivos, quiere decir que acá veo mejor la cosa. Entonces voy a poner el eje X con la función segments, que lo voy a hacer ir desde el valor 0 y 0 de las X, 0 de las X y 0 de las Y, hasta el 3 de las X y el 0 de la Y. O sea, acá vendría 0, 0, hasta el valor 3 y 0. De esta manera hago el segmento. Si le quiero dar algún color especial y grosor, por ejemplo con el parámetro, con el argumento linewidth LWD, le pongo 2 con lo que lo voy a hacer más grueso, y con col, entre comillas o apóstrofes, grafico este sería nuestro eje X. Entonces acá veo que la función nuestra se hace 0, y entonces nosotros lo que queremos saber es cuánto vale el valor que hace que esa función valga 0. Entonces, para esto, como siempre, lo vamos a resolver con Optim, y para esto definiremos una función costo. La vamos a llamar costo. Recuerde que costo es el nombre que nosotros ponemos porque nos acostumbramos, le podríamos poner objetivo o lo que usted desee. Entonces, esto lo vamos a definir con function y vamos a utilizar como variable independiente a. Para definir una función siempre utilizamos llave y damos enter, y acá definimos la función. La función se la vamos a adjudicar a un objeto que llamamos C, y que es función mm41, por supuesto en el valor a, multiplicada por función mm41 nuevamente en el valor a. Usted se preguntará por qué multiplicamos 2 veces la función. Como ya le dije, esta función costo lo que mide es la distancia que hay desde la función hasta esto. Pero como puede ser positivo y negativo, esto llevaría a que no resolvamos nunca el problema. Entonces, si yo multiplico este valor, cuando yo me aproximo acá va a ser cada vez más pequeño, pero si lo multiplico por sí mismo, cuando sea positivo el resultado dará positivo, y cuando sea negativo también. Entonces ese es el objetivo de multiplicar 2 veces la función por sí misma. Luego, por costumbre ya lo tenemos, y porque es relativamente agradable y nos da tiempo para pensar y descansar, usamos la función sysslib, en la cual entre paréntesis le indicamos la cantidad de segundos que queremos que se tome cada vez que haga el proceso de optimización. Y luego le ponemos la función print, que lo que hace es mostrarlo en la pantalla, en este caso C, pero si pusiéramos otra cosa, por ejemplo que nos vaya mostrando cuánto vale A o cuánto vale el valor de la función, lo podría poner. Puedo poner tantos print como quiera. Puede probar usted después. Y luego acá cerramos la función. Entonces ahí tengo la función costo mm41 definido. Ahora vamos a ir a trabajar con la función optim. El resultado de la función optim lo pondremos en un objeto que llamamos optim mm41 para saber qué es la optimización de la clase 4 y de la primer función costo. Esto lo hacemos con la función optim y dentro de los paréntesis le damos los argumentos. En primer lugar le tenemos que indicar cuál es el valor inicial de nuestra variable a. Como vemos que nuestro resultado, lo que estamos buscando, está cerca de 2,5, cuanto más cerca sea el valor inicial, mejor. Entonces le vamos a dar 2,5, que se expresa de esta manera. C, abrimos paréntesis, a igual a 2,5. Luego viene el argumento fn, que fn hace referencia a la función costo, que en nuestro caso se llama costo mm41. Luego le damos el método de optimización, que por ahora estamos usando hasta que tengamos problemas, el método Brent. Luego le tenemos que indicar el valor mínimo y el valor máximo.
Como vemos que nuestra solución está claramente entre 2 y 3, como lower, o sea, el valor mínimo, le vamos a colocar 2 y como upper le vamos a colocar 3. Y luego tenemos un argumento control, que lo podríamos no poner, pero mejor si ya lo vamos poniendo, que nos dice lo que está escrito ahí en la pantalla. Cerramos el paréntesis y ejecutamos la función. Ahí ejecuto la función, cada un segundo me va dando el valor de C. Yo lo que quiero que sea lo más cercano a 0. Si me voy fijando, fíjese cómo se achica, 91, 34, 0, 31, 0. Esto quiere decir que la solución va convergiendo y nos vamos acercando a valores muy pequeños, 10 a la menos 12, y acá considera que ha encontrado la solución. Para ver la solución nuestra, escribimos el nombre del objeto, optim, mm41, peso par. Y acá nos da 249,8514, que es exactamente el mismo valor que habíamos obtenido hoy por método manual, y sería 249, sería el valor que tenemos acá de la variable y que hace 0, por supuesto con un error, que una exactitud que podemos ver acá de 3,73 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, fíjense que es 0, y 11 ceros más, cuando estamos hablando de valores de 2000 en la función. Por lo tanto, la exactitud de nuestra medición es muy buena. Muy bien, continuemos adelante. Vamos ahora a embellecer un poco nuestras funciones. Nosotros tenemos definida la función mm41, que es esta función que tenemos acá. Si queremos graficarla, ya vimos que poniendo plot función mm41 nos da esta gráfica. Entonces, vamos a ir desarrollando, esto lo vamos a poner siempre a la vista, lo vamos a dejar acá, y vamos a ir viendo los cambios acá en la pantalla brevemente, y en el escrito usted lo tiene todo hecho de una vez. Entonces, editemos lo mismo y agreguemos el primer argumento. Por ejemplo, el argumento main, al que ponemos acá, por ejemplo, función exponencial. El argumento main lo que me permite es colocar un título. Acá me apareció, como puede ver, el título. Ejecutamos de nuevo la función. Si lo ejecuto con el argumento main, acá me aparece. Muy bien. Agreguemos otro argumento. Vamos a agregar el argumento las, en minúscula. Las tiene varios números, 1. Le vamos a poner. Las, fíjese que acá los números los tenemos de manera paralelos al eje. Las 1 me permite girar estos números. Sigamos adelante. Otro argumento que vamos a colocar, vamos a poner acá para poder trabajar adecuadamente. Hacemos así. Vamos a agregar ahora el argumento call, al que le daremos el valor red. Esto me cambia el color de la función. Veamos otro. Por ejemplo, le agregamos el argumento line type y le ponemos el valor 2. Cuando line type vale 1, la línea es continua, pero si le ponemos 2, por ejemplo, la línea se hace línea de puntos. Muy bien. Vayamos a otro argumento. Agreguemos line width, o sea, el ancho de línea. Acá el valor del ancho de línea siempre es 1, el valor por defecto. Si le ponemos 3, la línea la vemos más gruesa. Agreguemos otro argumento. Acá he tenido un problema. Se me ha ido. Vamos a ingresar nuevamente. Entonces, vamos a ver nuestro objeto. Acá tengo la función. Entonces, estamos con el plot función mm41. Y ya le habíamos dado algunos argumentos como el main, función
función exponencial. Yo salí de R por apretar mal el teclado, cosa que se puede solucionar. Last le habíamos dado el valor 1, call le habíamos dado el valor red, line type le habíamos dado el valor 2 y line width le habíamos dado el valor 3, y hasta ahí habíamos llegado. Entonces teníamos esta función. Vamos a sacar esta del camino. Entonces tenemos esta función. Muy bien, sigamos adelante entonces. Le vamos a agregar ahora xlab. Vamos a poner esto en vista permanente. Entonces ahora agregamos el argumento xlab. Xlab me permite modificar el argumento de acá abajo. Por ejemplo, le ponemos valores de x, entre comillas o entre apóstrofe. Acá aparece ahora valores de x. Agreguemos ahora otro argumento, por ejemplo, ilab. Ilab me permite cambiar el rótulo que tiene el eje vertical. Acá dice función mm41, ahora dice valores de y. Pongamos otro argumento, por ejemplo, sec axis, y pongámosle el valor 0.8. Sec axis lo que permite es modificar los números. Como puede ver, se han hecho más pequeños. Veamos ahora el otro argumento, secLabel. secLabel le pondremos 1.5, lo que nos permite es cambiar el tamaño de esto, más grande. Y agreguemos ahora, por ejemplo, xlim, que le vamos a indicar que sea de 0 hasta 3. Esto nos permite modificar el largo de este eje. Por ejemplo, acá va de 0 hasta 3. Bueno, ahí hemos visto algunos argumentos para ir sumando a nuestro trabajo. Muy bien. Vamos a entrar ahora en funciones para ver cómo trabajamos con ella. Hoy veremos una introducción. Vamos a empezar entonces con la función lineal. La función lineal, como ya hemos visto, tiene un formato en particular y vamos a introducir una función lineal. La vamos a llamar lineal directamente. Como toda función, se define con function y la variable independiente es la variable x. Y nuestra función va a ser 1 más 1 por x. 1 y 1 serían los parámetros. Ahí la tengo definida. Si la quiero graficar, la grafico, por ejemplo, grafico lineal entre los valores menos 2 y 2. Y acá tengo la gráfica de la función lineal. Muy bien. Usted tiene otro ejemplo, puede ir probando. Vamos a una función polinómica. En el apunte tiene una función que vamos a graficar y primero vamos a introducir. Como siempre, la vamos a llamar polinomio, y para introducirla, como siempre, con la función function, y por convención y comodidad utilizamos la variable independiente x, y nuestra función polinómica es 2 por x elevado a el cubo, que es x, menos 20 por x elevado a la 2, esa forma de poner elevado, más 5 por x menos 2. Ahí he cargado la función polinómica y la voy a graficar. Plot polinomio, y para no tenerla entre 0 y 1, que no veremos nada, le vamos a poner entre menos 20 o lo que usted quiera. Y acá grafico la función. Acá la tengo, esta es una función polinómica clásica que tiene hondonadas, subidas y bajadas. Muy bien. Pasemos a la función exponencial. Vamos a introducir una función exponencial relativamente sencilla, que es la función 2 por e a la
0,02x. Entonces la voy a llamar E1 por exponencial, le puedo poner el nombre que quiero, function, la defino con x, la variable independiente es x, y acá defino la función, dijimos que es 2 por e. Para poner e se escribe exp y el exponente acá adentro, 0.02 por x. Esta es una función exponencial porque la x está dentro del exponente. Y entonces lo vamos a graficar en un intervalo que vaya de 0 a 10. Plot E1, un intervalo que va de 0 a 10. Y acá tengo la función, que hay algo que no me gusta. Plot E1, función 0 a 10, es como que no tiene curvatura. La veremos. Vamos a cambiarle 0 a 100. Muchas veces, ahí está, en un entorno muy corto no se alcanza a ver la curvatura y hay que ver el exponente. Pero digamos, la función exponencial siempre tiene ese formato. Muy bien. Las exponenciales también pueden ser decrecientes, pueden ser negativas, y hay diferentes formatos que usted puede probar. Hay varios formatos que están desarrollados, pero siempre lo mismo. La función logarítmica, como dijimos, está afectada por logaritmo. Entonces introduzcamos una función logarítmica, limpiemos la pantalla, la vamos a llamar E1 también, ¿por qué no? La definimos con function, seguimos por comodidad. Yo siempre que pueda poner x prefiero, para los matemáticos pueden usar cualquier cosa, pero quienes somos del área de la biología nos da bastante trabajo esto, entonces la x y la y parece más fácil de entender. 3 por x. Acá tengo definida mi función. Mi función es 3 por el logaritmo de 3 por x. Si la grafico, acá por supuesto he usado E1, usé el mismo nombre de la exponencial, quiere decir que le escribí arriba la exponencial, la perdí, pero como es simplemente un ejercicio, no tiene importancia, lo ideal es ir poniéndole nombres diferentes. Entonces busco mi función y acá tengo, esta es una clásica función logarítmica con este tipo de curvatura que puede ser creciente o decreciente. Para ir terminando vamos a ver la función homográfica. Función homográfica la vamos a definir con E1 y vamos a utilizar esto es la ventaja. Función homográfica es un cociente y en este caso lo vamos a definir como 2 por x más 1, que lo ponemos entre paréntesis a esto, y esto lo dividimos por x menos 1. X menos 1. Entonces ahí tengo la función, y si ahora hago el plot de E1 en el intervalo que vaya de menos 2 a 2, está mal porque le puse D1 y la función es E1. Acá hay que corregir. Siempre ir acostumbrándose a leer el error. Acá dice object D1 no encontrado. Claro, si le puse D1, el objeto, no hay D1 dentro de mi espacio de trabajo. Entonces acá es E1, y ahí sí, si hago la gráfica, veré que acá tengo la gráfica que nos muestra nuestro trabajo. Lo que vamos a ver ahora es una parte de cómo graficar nuestros datos. Para ello, lo que vamos a hacer es introducir desde nuestra tabla, la tabla E1. Para introducir la tabla lo que hacemos es, lo marcamos, lo copiamos como control C y nos venimos acá y le damos un nombre. Por convención lo vamos a llamar tabla MM41 y se copian los datos con la función readTable. A readTable le indico que mis datos están en el clipboard, que tiene encabezamientos, por lo tanto le pongo header igual true. Después tendré que ponerle, por ejemplo, el argumento dec, que le indico que yo en mi planilla de cálculo trabajo con coma, que le indicaré que tengo tabuladores porque estoy trabajando con una planilla de cálculo. Esto se hace con sep barra invertida t. Y luego el método de codificación de los datos, que se llama el argumento es encoding, y nosotros usamos latin 1 porque es el que mejor anda para todas estas cosas.
comilla o apóstrofe, exactamente lo mismo, y ahí introducir los datos. Si ahora escribo tabla MM41, veo que acá tengo los datos que tenía en mi tabla. Entonces, yo a partir de esto puedo graficar. Entonces, lo que yo voy a graficar primero es A. Lo que a mí me conviene ver es primero el valor mínimo, parece ser 7 o 6 y algo, el valor máximo parece ser 10 y algo. Entonces yo voy a graficar, voy a hacer mi gráfica. Primero voy a graficar el valor A. Para ello uso la función plot, donde voy a graficar tabla MM41 peso A, porque voy a graficar A, en función de tabla MM41 peso minutos. Y esto le voy a asignar un tamaño de punto que lo llamo 19 y le voy a dar un color que para el caso nuestro es negro. Muy bien, acá me equivoqué, acá va minuto primero, minutos, y acá va A. O sea, voy a graficar A en función de minutos. Le doy 19, le voy a indicar que mi valor de I varíe entre 6 y 11, porque ahí están los valores, y mis valores de X, ya lo tengo, son los mismos. Le voy a indicar que XLab le ponga minutos y ILAB le indique calcemia en miligramos por decilitro. Y con esto haría la gráfica. Me dice que hay un error, hay un igual que está mal, ya lo buscaremos. Acá tenemos plot, acá minutos está mal, para empezar. Minutos, tabla A, 19, black, acá falta una coma, no es igual, y lim, xlab, ilab, y ahí tiene que estar. Y acá tengo la gráfica. Lo que he graficado acá son mis valores de A. Ahora voy a colocar mis puntos de B. Para eso voy a usar la función points, que vamos a corregir acá. La función se llama points, y ahora lo que voy a colocar es, acá voy a graficar minutos y B. Voy a seguir utilizando 19, pero le voy a dar el color red. Los otros argumentos los voy a sacar porque ya los tengo puestos en la gráfica. Entonces, al hacer esto, me dice que acá está mal porque no es points, sino que es points. Y entonces acá me aparecieron en rojo mis valores de B. Y ahora voy a graficar lo mismo con point, nada más que voy a graficar C. Pero le voy a cambiar de color, le voy a poner blue. Y entonces ahí tengo los valores. Para que todo esto quede bien, le puedo poner la leyenda con la función legend. Le voy a indicar que la leyenda la ponga en bottom right, es decir, acá tengo espacio, entonces que la coloque ahí. Hay otras formas de hacerlo. Usamos legend, y entonces en legend indicamos, tengo A, B y C, que son nuestros animales. Le indicaré los colores como un vector. A está en black, B está en red, y C está en blue. Entonces, de esta manera, le doy enter, me falta un paréntesis, y acá me apareció la leyenda. Hay algo que no me ha hecho caso, ya vamos a ver, porque me apareció A, B y C, y no me aparecieron, ya sé por qué. Vamos a ejecutar de nuevo, me falta indicarle que voy a utilizar como PSH, que serían nuestros símbolos.
Vamos a utilizar en todos los casos 19. Y ponemos, y acá me apareció, puntos negros indican A, puntos rojos indican B, puntos azules indican C.